Si todo lo que creemos real no lo fuera, imagínate despertar un día en un mundo donde no existen países, donde no hay monedas, ni religiones, ni imperios, ni leyes escritas. Solo hay personas que hablan su propio idioma, que creen en sus propios dioses, que intercambian objetos por pura necesidad. Ese mundo no es distópico, fue real. Ese mundo fue nuestro y cambió. Hoy vivimos rodeados de estructuras que damos por sentadas, el Estado, dinero, la justicia, los derechos humanos, pero todas ellas son, en última instancia, ficciones compartidas, eso sí, tan poderosas que han moldeado imperios, religiones y civilizaciones enteras. Yuval Noah Harari lo plantea sin rodeos. La historia de la humanidad no está escrita en genes ni en piedra, sino en relatos. Y esos relatos fueron el pegamento invisible que nos permitió pasar de ser animales insignificantes a civilizaciones globales. Hoy vamos a hablar de esa unificación, de cómo gracias a tres invenciones, el dinero, los imperios y las religiones universales, una especie tribal y dispersa terminó convertida en una civilización planetaria. Pero para entender eso, primero hay que regresar a donde todo comenzó. Los relatos que nos hicieron miles. Durante más de 2 millones de años, nuestros antepasados no dominaron el mundo, no porque les faltara fuerza o herramientas, sino porque carecían de una fuerza narrativa compartida. Podían formar grupos, claro, pero ninguno podía superar las 150. Es el llamado número Dunbar, el límite cognitivo para mantener relaciones sociales directas. Sin embargo, algo cambió hace 70.000 años, la llamada revolución cognitiva. Fue entonces cuando nuestra especie desarrolló la capacidad de hablar de cosas que no existían, de espíritus, de tribus, de reglas, de linajes, de dioses. Ese lenguaje ficticio, ese software de ficción simbólica, permitió que personas que nunca se habían visto actuaran como si pertenecieran al mismo grupo. Gracias a ese nuevo tipo de comunicación, la confianza tribal dejó de basarse solo en la sangre o en la cercanía y empezó a apoyarse en creencias colectivas. Y aquí está la clave de las ficciones compartidas. Permitía la cooperación flexible en grandes grupos, es lo que Harari llama realidades imaginadas. Un neandertal no podía creer en una bandera o una constitución. Un Homo sapiens sí. El resultado, ya no hacía falta conocerse para confiar, solo hacía falta creer en la misma historia. Y ese fue el inicio del camino hacia la unificación. Porque cuando 1000 personas creen lo mismo, pueden construir algo que ningún grupo pequeño jamás podría. Una ciudad, un imperio, un sistema económico. Así se sembraron las bases para las tres estructuras que transformaron radicalmente al mundo. El dinero que convirtió el intercambio en una pared planetaria, los imperios que tejieron órdenes políticas sobre la diversidad, las religiones universales que dieron una brújula moral más allá del clan. Pero antes de ver cómo operan, empecemos por el más extraño y eficaz de todos, el dinero. Dinero, el dios más exitoso de la historia. No hay religiones, ideologías o filosofías que hayan unido a más seres humanos. Harari lo dice sin rodeos, el dinero es el sistema de confianza más universal que existe, que hace que un billete de papel valga algo. No sus componentes materiales, tampoco el número impreso en su esquina. Lo que da valor es una creencia colectiva, la convicción compartida de que otros lo aceptarían como medio de intercambio. Y lo fascinante es que esa creencia no requiere afinidad cultural, religión o política. Un musulmán puede vender dátiles a un ateo europeo y éste pagar con euros, sin importar su visión del mundo. El dinero conecta a desconocidos, lo hace sin moral, sin contexto, sin necesidad de justificación. Y por eso funciona. Harari compara el dinero con las religiones. A fin de cuentas, ambos sistemas se basan en la fe, pero con una diferencia radical. El dinero es mucho más tolerante. Los cristianos no creen en Alá, los musulmanes no creen en la Trinidad, pero ambos creen en el dólar. Esa es su genialidad y su peligro, porque el dinero puede sustituir sistemas de valores, puede comprar justicia, lealtad, poder, pero no pregunta por qué lo hace. Es agnóstico, carece de juicio, y es precisamente por eso que puede generar cualquier cultura y sobrevivir cualquier régimen. En términos históricos, el dinero permitió que las sociedades dejaran de depender del trueque local o de la reputación personal. Permitió que la confianza se expandiera más allá del rostro humano, hacia un símbolo abstracto.
Y eso no solo facilitó el comercio, permitió la integración de economías, culturas y pueblos enteros. Pero no basta con monedas para construir civilización. Hace falta algo más. Hace falta fuerza, ley, administración. Hace falta poder. Y eso nos lleva al segundo gran unificador del imperio. Imperios, sangre, orden y unidad. Si el dinero unificó el comercio, los imperios unificaron las culturas y lo hicieron con una mezcla de incomodidad, de brutalidad y organización. Harari define imperio no como un simple territorio grande, sino como una orden política que gobierna a varios pueblos, distintos bajo una autoridad central. Y bajo ese paraguas los imperios no solo conquistaban, estandarizaban lenguas, leyes, pesos, sistemas de calendarios, impuestos, religión. No lo hacía por amor a la diversidad, lo hacía para que el sistema funcionara. Es fácil criticar a los imperios, esclavitud, genocidios, represión, destrucción cultural, y con razón. Pero Harari nos lanza una pregunta incómoda. ¿Acaso no debemos a los imperios buena parte del orden que hoy disfrutamos? Porque muchos de los elementos que consideramos universales, el alfabeto latino, el sistema legal romano, incluso las ideas modernas de ciudadanías, son herencias de estructuras imperiales. El Imperio Romano, por ejemplo, convirtió a campesinos de decenas de etnias en soldados que defendían una idea abstracta, Roma. El Imperio Persa creó redes de carreteras, administraciones postal y tolerancia religiosa, que durante siglos, que duraron siglos. El Imperio Chino, bajo distintas dinastías, lograron una homogeneidad cultural que aún hoy perdura. Y más adelante, el Imperio Británico no solo llevó armas y saqueos, también imprenta, trenes, universidades y una lengua global. Eso no los justifica, pero sí explica su eficacia como agentes de unificación. Los imperios eran máquinas de absorción cultural. Podían imponer, sí, pero también adoptaban lo ajeno. En muchos casos la cultura conquistada sobrevivieron gracias a esa absorción. El cristianismo, por ejemplo, no se habría expandido sin el imperio romano, el islam sin el califato omeya, el budismo sin el imperio Maurya de Ashoka. El problema no es que los imperios unificaran, el problema es cómo lo hicieron, a menudo mediante violencia, subordinación y exterminio. Sin embargo, a medida que el poder imperial se consolida, también lo hacía un sentido de nosotros, más amplio, una identidad que permitió que pueblos que antes se odiaban se vieran, por primera vez, como parte de un mismo sistema. ¿Fue este proceso positivo o negativo? Harari no da una respuesta definitiva, porque en el fondo los imperios eran tanto prisiones como puentes. Destruyeron mundos, pero también crearon el escenario para el mundo globalizado en el que vivimos hoy. Religiones universales, moral, redención y control. Si los imperios ofrecían orden, las religiones universales ofrecían sentido. Durante milenios, la mayoría de religiones fueron locales y politeístas. Cada tribu tenía sus dioses, sus rituales, sus tabúes. Pero con la aparición de grandes sociedades interconectadas nació la necesidad de una moral más amplia, una ética que fuera validada en todo lugar y para toda persona. Ahí emergen las religiones universales. Budismo, cristianismo, islam, tres sistemas que aunque distintos comparten una idea revolucionaria. Todos los seres humanos comparten un valor y una dignidad intrínseca y por lo tanto una misma salvación o liberación. Es posible para todos. Harari señala que esto fue un salto mental enorme. Pasamos de adorar al Dios de mi aldea a adorar al Dios del universo entero, de rezar para que mi cosecha no se arruine a buscar la redención del alma humana. Esas religiones no solo evangelizaban, unificaban, convertían la diversidad en fraternidad, aunque a veces esa fraternidad se impusiera con fuego y espada. Porque sí, el cristianismo llevó caridad, pero también cruzadas. El islam construyó bibliotecas, pero también califatos expansionistas. El budismo predicó la compasión, pero también legitimó castas y jerarquías. Las religiones universales fueron al mismo tiempo fuerza de consuelo y de control. Enseñaban a perdonar, pero también a obedecer, a amar al prójimo, pero bajo ciertas condiciones, a encontrar sentido, pero solo dentro de sus marcos doctrinales. Aún así, no se puede negar su rol unificador. En un fragmentado por idiomas, imperios y monedas, las religiones universales ofrecieron algo que ninguna otra institución podía ofrecer, una moral compartida, una brújula ética que permitía a desconocidos convivir, comerciar, casarse, formar alianzas.
Crearon redes de hospitales universales y justicia, e institucionalizaron la preocupación por el pobre, el enfermo y el débil. Por eso, aunque a veces nos escandalicemos sus dogmas o sus historias sagradas, Harari nos invita a verlas como tecnología social, instrumentos para sostener sociedades humanas a gran escala, creaciones humanas que aspiran a tocar a lo divino, pero que muchas veces servían a lo muy terrenal. ¿Unificados para qué? Después de miles de años de guerras, imperios, conversiones y tratados, los Homo sapiens logró la impensable, construir una civilización global. Hablamos lenguas distintas, pero compartimos marcas, protocolos de Internet, vacunas, derechos humanos, sistemas legales. Ya no vivimos en islas mentales aisladas, vivimos en una red interdependiente. Pero eso no significa que estamos más cerca. Harari lanza una provocación incómoda. La humanidad está cada vez más unificada, pero no necesariamente más feliz. La unificación vino con un precio. La diversidad local fue arrasada para imponer lenguas imperiales, monedas únicas y dogmas morales como pueblos enteros desaparecieron. Culturas milenarias fueron convertidas en folclore. Y al mismo tiempo esa unificación permitió algo sin precedentes, que un virus se combate con cooperación científica global, que una idea nacida de una universidad se difunde en minutos al otro lado del planeta, que un agricultor de India y un inversor de Suecia comparten el mismo sistema económico. La pregunta ya no es si estamos unificados, lo estamos. La pregunta es cómo sostenemos esa unificación sin borrar lo humano, sin dejar que el mercado reemplace el sentido, sin que el algoritmo decida por nosotros qué debemos pensar, comprar o creer. ¿Por qué la unificación no es lo mismo que la conexión profunda? No es lo mismo compartir una moneda que compartir un propósito. Y si al unificarnos hemos olvidado para qué queríamos hacerlo, la humanidad como un proyecto de construcción. Harari no ofrece respuestas definitivas, no es su estilo, pero sí deja pistas. Nos muestra que la historia no es una línea recta de progreso, sino una serie de decisiones simbólicas. Y que los grandes cambios, la agricultura, el dinero, el imperio, la religión, no fueron inevitables, fueron elegidos. Y por eso pueden ser replanteados. La unificación de la humanidad no es un destino, es un diseño. Un diseño que empezamos a esbozar cuando inventamos ficciones. Ficciones como Nación, La Ley, El Cielo, El Éxito. Ficciones que nos dieron poder, pero también nos pusieron a prueba. Hoy vivimos en un mundo donde podemos editar genes, manipular emociones con interfaces y alterar el clima del planeta, hasta cierto punto. Pero seguimos sin saber qué nos hace verdaderamente humanos. Seguimos luchando por comprender qué relato queremos contar como especie y quizás ese es el verdadero reto. No unificarnos para obedecer, sino para consumir, sino para comprendernos, para elegir desde la conciencia qué tipo de humanidad queremos ser. Porque si algo nos enseña la historia es esto, nada está garantizado, pero todo puede ser inventado.